Este día es un día maravilloso. Es el día que el Señor lo creó para gozarnos y alegrarnos en su presencia. ¿Ok? Y pues vamos a gozarnos en su palabra esta ocasión. Oremos y vamos a comenzar. Padre, gracias te damos por Jesús, por el Espíritu Santo, por la palabra escrita que tenemos en nuestras manos. Gracias, Padre, porque nos lo diste y ella es nuestra norma de vida, nuestra guía, es la que nos enseña y nos instruye. Espíritu Santo, queremos que estés con nosotros y nos ayudes a entender lo que vamos a enseñar este día. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ahí en pantalla tenemos el tema, dice, ¿cómo se llama? Muy bien, una iglesia funcional con propósitos bíblicos. En Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. ¿Qué es lo que mueve nuestra iglesia, o qué es lo que va a mover nuestra iglesia mayor, o mejor dicho, qué es lo que va a mover nuestra iglesia en los próximos semanas, meses, años, o qué es lo que nos va a mover a nosotros? Porque nosotros somos la iglesia. ¿Sí lo creen así? Nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿qué nos va a mover a nosotros como iglesia? Bueno, una iglesia que es movida por la tradición, por su personalidad, o por sus finanzas, o por sus programas, o por su edificio, o por acontecimientos, o cualquier cosa. Por eso dice el versículo: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchas veces una iglesia es movida por diferentes cosas, por diferentes ideas, o por copiar a algo, a una iglesia, ¿sí? Muchos les copian de lo que sucede allá, lo que hacen en un lugar, y quieren hacer exactamente lo que hacen allí, pero eso no funciona. No funciona. Cada iglesia local tiene su propia personalidad, ¿sí? Nosotros no vamos a copiar nada de otros lugares, porque no somos una iglesia con una personalidad única, ¿ok? Y nuestro mover no debe ser con ideas, sino con propósitos bíblicos, ¿de acuerdo? Y cuando nos movemos con propósitos bíblicos, entonces estaremos en la categoría o en el nivel de una iglesia funcional. Amén, porque por ejemplo, hay familias funcionales y familias disfuncionales. ¿Se han escuchado eso? Bueno, pues también hay iglesias funcionales y también iglesias disfuncionales. La iglesia que es movida por propósitos bíblicos, es decir, con perspectivas de la Biblia, entonces totalmente cambia las perspectivas y el enfoque, porque los propósitos pues están en la palabra del Señor. Y busquemos por ejemplo allí en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios. Ustedes no, pues también, porque tienen allí en pantalla su versículo. En el versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La Biblia nos exhorta a que nos examinemos como iglesia, si lo que estamos haciendo es bíblico o no es bíblico, si estamos moviéndonos con propósitos bíblicos o no. Y es la razón por la cual nos vamos a instruir estos domingos que vienen más respecto a los propósitos, para que de esa forma cada uno de nosotros, nuestro movimiento, nuestra acción, pues esté
bíblico, ¿de acuerdo? Bueno, aquí en el versículo 13, capítulo 13, versículo 5, nos anima a examinarnos, a evaluarnos como iglesia, como congregación y como creyentes, ¿ok? Que nos examinemos qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, o qué no estamos haciendo, o si no estamos haciendo nada porque no sabemos, pero vamos a aprender, ¿ok? Vamos a aprender. Entonces, vamos a avanzar. Ahí hay una siguiente página, dice propósitos que deben mover la iglesia. Eso ya lo mencionamos, pero solamente vamos a dar una repasada así. Los propósitos que ya vimos. En primer lugar es la que adoración. Es el primer propósito la cual debe movilizarnos. La adoración. Siguiente, evangelismo. Tercero, comunión. Cuarto, discipulado. 5, servicio. ¿Ok? Eso también habla acerca del ministerio. El ministerio que tú vas a recibir del Señor y que vas a desarrollar. Y el sexto sería invasión. Esos son los propósitos bíblicos, la cual debe movilizarnos a nosotros como creyentes. Entonces ya tenemos ahí propósitos. Ahora vamos a desarrollar cada uno de ellos para que usted esté instruido, capacitado, para que en su tiempo usted pueda actuar de acuerdo a esos propósitos. Por el momento tenemos que esperar para ser instruidos. Pasamos a la siguiente página, movidos por propósitos. No sé qué es lo que dice, pero más o menos allí. Y vamos a hacer como un resumen en este punto porque vamos a utilizar más tiempo de lo que viene. La iglesia, hermanos, existe aquí en la tierra para adorar, para evangelizar, para convivir con los demás hermanos, para discipular, para servir y para ser invasión. Adoración es reunirnos en la presencia de Dios, exaltar, reconociendo quién es Dios, expresar nuestro amor a través de la alabanza. Y cuando hablamos de evangelismo es comunicar la palabra, proclamar la palabra de Dios, comunicar el mensaje de salvación a las personas que lo necesitan. Hay mucha gente que está en necesidad, algunos están enfermos, algunos tienen depresión, algunos están tristes, algunos no tienen trabajo, otros tienen situaciones diversas, otros tienen problemas familiares y no hay nadie que los pueda orientar. Siguiente, la comunión es incorporar a los nuevos creyentes a la familia y en el compañerismo. Y cuando hablamos de discipulado, significa o se refiere educar, equipar, entrenar, informar y formar en sus vidas el carácter de Jesús. Y cuando hablamos de servicio, estamos hablando de ministrar a las personas que tienen necesidades espirituales o otros tipos de necesidades. Invasión es conquistar y posesionar nuevos territorios en el aspecto espiritual a través de la oración, la intercesión, el evangelismo, las misiones, el orar por los enfermos y atormentados por el diablo. Lo que estábamos viendo hace un momento y lo que estaba comentando la pastora, precisamente es esa invasión, porque estamos orando por otras personas que tienen necesidad en otras ciudades y en otros estados de la República. Eso es invasión. Si usted se involucra orando por esa gente, intercediendo por esas personas, eso se llama invasión. Número 4, facetas de crecimiento de la iglesia. Y ahí tienen un párrafo y dice así: la iglesia necesita crecer en amor a través del compañerismo, crecer en profundidad a través del discipulado, crecer en fuerza a través de la adoración, crecer en amplitud a través del ministerio de servicio, crecer en tamaño a través del evangelismo, crecer en autoridad y dominio a través de la invasión. Ahí encontramos todos los propósitos que hemos mencionado
y que vamos a aprender a profundidad cada uno de ellos. Amén. Si queremos crecer en tamaño, necesitamos evangelizar, ¿sí? Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y crecer en autoridad y dominio es a través de la invasión. Vamos a aprender a orar, a interceder, a ayunar, orar por los enfermos, porque la sanidad viene de Dios, no de nosotros. Y Dios nos dijo solamente que oremos por los enfermos, que pongamos las manos, ¿verdad? Así como Viri hace rato que tiene problemas en su cuerpo, al rato oramos por ella. Vamos con el quinto paso. Privilegios como creyentes. Usted es un discípulo, más bien discípulos. Privilegios como discípulos. Usted es un discípulo, ¿ok? Y cada discípulo tiene responsabilidades, pero también tiene privilegios y beneficios espirituales, emocionales y relacionales. La iglesia le proporciona, y la congregación debe proporcionar a la gente ese amor, ese compañerismo, ese recibimiento, y hay que orar por ellos. Mucha gente solamente necesita que alguien ore por ellos, que alguien le dé orientación. Una de las personas que nos estuvo ayudando aquí a trabajar, ha habido momentos en que dice: pastor, quiero platicar contigo. Sí, y nos sentamos y me externaba pues ciertas situaciones personales y familiares, y él dice: no sé qué hacer, no tengo ninguna idea, ¿tú me puedes orientar, por favor? Y pues ya platicamos y le damos orientación, y al final dice: gracias, pastor, lo que me dijo es importante y lo voy a llevar a cabo. La gente necesita ese tipo de administración. Hay personas que vemos ahí en la calle, en el centro de trabajo, donde quiera, parecen normales y que no tienen nada, pero en realidad sí hay algo por la cual nosotros como discípulos podemos hacer por ellos. La adoración, hermanos, ayuda a las personas a concentrarse en Dios. Cuando adoramos, nos ayuda a concentrarnos en Dios. Por eso no debe desaprovechar ese momento. Ese momento regularmente es muy pequeño, muy corto. Va a haber momentos que va a ser más amplio, pero hay momentos que son muy cortitos, y ese espacio aprovéchalo, métete en su presencia, adóralo. Por ejemplo: yo quiero más de ti. Esa es una oración cantada, ¿sí? Es una oración que lo estamos cantando, pero es una oración hacia el Padre. La comunión nos ayuda a hacer frente a los problemas de la vida, porque sentimos el calor, la armonía y el amor de los demás. Y es el momento de decir: ayúdenme, por favor, oren por mí, tengo esta necesidad. Y no nos debe dar pena, no nos debe dar pena pedir oración, porque eso es lo más maravilloso y es lo que podemos dar, orar. Y muchas veces, como mencionó la pastora hace un momento, muchas veces oramos por la gente que viene enferma y se sanan. Pero no es que nosotros sanemos, el que sana es Dios, el Espíritu Santo, la presencia de Dios es la que trae sanidad. Entonces la comunión unos con otros es importante. El discipulado fortalece nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual, porque nos profundizamos en la Biblia, nos profundizamos en la doctrina, nos profundizamos en conocer más el consejo de Dios. Y el ministerio o el servicio nos ayuda a encontrar y desarrollar nuestros talentos y nuestras habilidades. El evangelismo nos ayuda a cumplir con nuestra misión de llevar el evangelio a las personas, porque la Biblia claramente dice que somos embajadores del reino de Dios, y como embajadores es representantes y llevar un mensaje a la gente. La invasión nos ayuda a crecer en autoridad y poder. Si no hacemos invasión, no vamos a crecer en autoridad y en poder. Es necesario entrar a ese terreno. Ok. Punto 6. Mis responsabilidades como creyente. Dios, hermanos, desea que usted sea un miembro de una familia.
No hay creyente o hijo de Dios solitario que puede estar aislado de una familia local. Eso no es correcto. Lo correcto, según la palabra, es ser miembro de una familia. Seguir a Cristo no solo es cuestión de creer, sino que también incluye el concepto de pertenecer. El pertenecer en un lugar, el tener una identidad, de dónde soy, dónde me identifico, dónde está mi casa, dónde está mi familia. Por eso dice allí en Efesios, buscamos libro de Efesios capítulo 2, en el versículo 19, dice la siguiente manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se diga? Que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos del reino de Dios y miembros de la familia. Amén. Considérate miembro de este pequeño cuerpo de Cristo. Considérate que tú eres miembro. ¿Qué entendemos por ser miembro? ¿Qué entendemos por ser miembro? Claramente aquí dice, y miembro de la familia de Dios. ¿Qué entendemos por miembro? Tiene ser parte de algo. Piensa que tu cuerpo está compuesto por miembros y pensamos la mano. Esta mano es importante en este cuerpo. Y si esta mano faltara, entonces faltaría algo, faltaría un miembro. Entonces, si usted es un miembro de este cuerpo, es importante, es muy importante. Eres muy importante y tienes que considerar esto en tu corazón y tenerlo en tu mente y decirle gracias, Señor, porque soy un miembro del cuerpo de Cristo, soy un miembro de una iglesia local y soy importante. Ahora, Señor, ayúdame a encontrar cuál es mi actividad. ¿Qué es mi actividad como miembro? Y avanzamos el versículo 21 y 22 del mismo capítulo, ahí ustedes lo tienen. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, Dios nos ha dado una iglesia para ser beneficiados y para colaborar en ella. Dios desea, hermanos, que seamos un modelo de su carácter. Dios desea que nosotros sigamos a Cristo y cada vez nos asemejemos a Él. Esta personalización del carácter de Cristo viene a través de un discipulado y Dios desea que cada creyente, cada miembro del cuerpo de Cristo crezca en el carácter de Cristo y crezca en madurez. Y por eso dice allí en Primera de Pedro 2:21, Primera de Pedro 2:21, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se fija? Entonces nuestra vida tiene que asemejarse a Cristo, tenemos que seguir ese ejemplo. Dice que ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y luego encontramos también en Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 12, que dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Se fija? Que seamos ejemplos. El ser ejemplo a otras personas, allí demostramos que estamos madurando. El ser ejemplo es que estamos creciendo en madurez, estamos creciendo en el aspecto espiritual, estamos siendo ejemplo que estamos conociendo más de la Biblia.
La madurez, hermanos, no se mide por lo que uno aprende, sino por la forma en la que uno vive. Fíjese bien, la madurez que podemos mostrar no es por lo que aprendemos, sino por la forma como vivimos de lo que aprendimos. Y cuando nosotros damos ejemplo con nuestra vida, alguien dice, sí aprendió, sí le enseñaron algo. Y eso es lo que tenemos que aprender cada día. Porque puede haber creyentes que pueden saber mucho de la Biblia, pero pueden ser también inmaduros. Dios desea que tú seas un ministro de su gracia, un ministro de su palabra. Dios desea que tú ministres a otras personas, y Dios espera de nosotros que usemos los dones y los talentos y las oportunidades que Él nos da para ayudar a otras personas. Hermanos, siempre te va a poner Dios una oportunidad. No lo desaproveches, no tengas temor, no pasa nada, ¿sí? Si Dios te pone una oportunidad de orar por alguien, no tengas temor, no digas, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué tal no puedo orar? ¿Y qué tal no le pasa nada? ¿Y qué tal no siente nada? Eso no importa. No importa si siente, pasa, no pasa, usted ora y esa es obra de Dios. Y muchas ocasiones, para tu sorpresa, algo va a suceder, algo bueno. Y a lo mejor al siguiente día o después de varios días, la persona te va a decir, muchas gracias por orar por mí. Porque mira, fíjate, pasó así, 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 y me sentí así, así, y te dices, wow, pues gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios desea que seamos ministros de su gracia y aprovechemos las oportunidades. Primera de Pedro 4:10 dice así, Primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Se fija? Usted tiene un don. Pero es más. Miren, escúcheme bien. Viene el momento y el día en que usted va a ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Yo no lo sé, no sé cuándo, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y ese día que usted es bautizado por el Espíritu Santo, ese día Dios, el Espíritu Santo, va a derramar un don en tu vida, un don en tu vida. Y ese don es la que vas a ministrar a los demás para edificar el reino de Dios. Dios desea que cada uno de nosotros como discípulos tengamos algo en que desarrollar y en que servir a Dios. Por eso dice Efesios capítulo 2 y en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se fija? Cómo Dios ya te tiene predestinado tu vida. Dios ya tiene preparado en tu vida antes, en la cual tú puedes desarrollarte. Dios desea que tú seas un mensajero de su amor y que cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo somos mensajeros de las buenas noticias de Dios. Eso debe darnos gozo y alegría. E independientemente de que evangelicemos o no, usted un día se va, sin darse cuenta, va a estar evangelizando. Sin darse cuenta, sin que digas, hoy sí voy a evangelizar, hoy sí voy a... Sin tener esas ideas, se va a dar cuenta que está compartiendo la palabra. El libro de los Hechos dice así, encontramos la siguiente información, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y podemos decir, pues lo dice el apóstol Pablo, lo dice el gran hombre que escribió
parte de la Biblia. Pero Dios también nos va a dar un ministerio, amén. Dios te va a dar algo en que servirle más de manera personal. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, encontramos lo siguiente: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, fíjese bien, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos hoy. Dice la Biblia que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, que es ese evangelismo. Cuando tú le compartes a una persona y lo reconcilias con Dios, porque lo acercas a Dios y animas a la persona que se arrepiente de sus pecados, que le pida perdón y que la gracia de Dios y que Jesús venga a su corazón, ese es reconciliar a la gente. Y usted se va a dar cuenta un día que estás predicando, estás llevando a cabo el evangelismo, amén, sin que a veces salgamos como a veces decimos, en grupo y predicar el evangelio. Usted puede llevar ese mensaje a la gente que necesita. Dios, hermanos, desea que magnifiquemos su nombre en alabanza, en adoración, así como le cantamos al Señor, tocamos los instrumentos. Y por ejemplo en el Salmo número 34 y versículo 3 dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Otra parte que tenemos como responsabilidad delante del Señor, que crezcamos alabando al Señor de esa forma. Nuestra responsabilidad personal es adorar a Dios, y en cada persona existe una fuerza innata para adorar. Le explico. Cuando Dios te dio un espíritu, y Dios dio un espíritu a cada persona, aunque no sea creyente, tiene un espíritu. Dentro de esa parte espiritual, Dios colocó allí el deseo de adorar. Aunque ellos no adoren o su adoración es equivocada, precisamente porque no saben cómo adorar y se desvían y hacen otro tipo de adoración. Nosotros ya estamos ubicados, ya Dios nos ubicó, y por esa razón adoramos ahora a Dios de manera correcta. ¿Ok? Mucha gente no sabe cómo adorar a Dios, por eso se convierte en su trabajo como un Dios, su familia, o el dinero, o el deporte, o a ellos mismos se conforman y piensan, lo hacen como un Dios. Ok, terminamos. El siguiente punto: 5 clases de iglesias. Aquí vamos a hacer un balance de estos 5 tipos de iglesias, y vamos a ubicarnos. Hasta este momento vamos a ubicarnos, estamos allí en alguna de ellas, pero al final vamos a buscar el balance. Hay un tipo de iglesia que se llama la iglesia ganadora de almas. Entonces, esa iglesia se mueve en ese rol de evangelismo, y todo mundo evangeliza, todo mundo está evangelizando, hacen programas de evangelismo, salen al aire libre, en el centro, en los parques, a evangelizar y ganar almas, y se enfocan en eso, y ese es su ministerio, esa es su labor de evangelizar. Y ellos, sus palabras favoritas, o que los motiva, es testificar, evangelizar, la salvación, decisión por Cristo, bautismo y visitación. Ese es su lema, y allí se